Buenos días. Hoy vamos a hablar de los cambios en inmigración que ocurrieron en abril del 2007 aquí en Australia. Estos cambios básicamente nos afectan tres elementos del sistema de inmigración australiano. Cambios en la visa 457, cambios en las visas de Employer Nomination Scheme y cambios en las reglas de ciudadanía. Hemos querido incluir un cuarto tema que es el cambio en las listas de ocupaciones solicitadas, porque es un cambio que, aunque no es un cambio intentado, sí genera una serie de coletazos y efectos en las otras visas que son especialmente importantes para aquellas personas que están aplicando a migrar desde fuera de Australia. Por eso hemos incluido el tema de cambio en las listas. Entonces, sin más preámbulo, muy bienvenidos. Vamos a hablar de los cambios que han sucedido. Primero, el contexto de los cambios. La idea es que entendamos por qué cambian las cosas y para qué cambian las cosas. Eso permite entender la dimensión de lo que sucede en Australia. Primero, en Australia estábamos viviendo una situación bastante específica que consistía en que las empresas australianas acudían a la visa 457 para contratar trabajadores extranjeros, y esa visa, que es la visa 457, estaba siendo abusada por los empleadores australianos para tratar mal a los empleados extranjeros. Y esos abusos llegaron a ser muy significativos, llegaron a generar muchísimo ruido, y definitivamente necesitaba parar, eso necesitaba detenerse. Segundo, ese mismo abuso de la visa 457 estaba generando o se estaba deteriorando de una manera en que las empresas extranjeras estaban acudiendo a la visa 457 para contratar personal no calificado, y por lo tanto quitándole las oportunidades de trabajo a australianos que podían hacer ese tipo de trabajos, pues por su misma característica de no ser trabajos calificados. El tercer elemento, evidentemente, es el elemento que vivimos en Australia, lo mismo que vivimos en muchos otros países del mundo, y es que hay un auge de los nacionalismos, es decir, del deseo o de la tendencia política de proteger a los ciudadanos contra los extranjeros. Y eso es indudable que en Australia está sucediendo. Entonces, dentro de ese contexto que estamos encontrando, que el gobierno tiene que hacer algo inmediatamente, y lo hace con las normas que salen ahora. Como ustedes van a ver más adelante, estas normas aparecen como unas normas que van a ser revisadas en menos de 2 meses y aparecen como prematuras, y esa es la razón por lo que está sucediendo. Entonces, entremos al primer grupo de cambios. El primer grupo de cambios afecta a la visa 457. Repasemos un poquito qué es la visa 457. La visa 457 es una visa que permite a empresas australianas importar trabajadores calificados. ¿Para qué? Para ocupaciones que están en la lista SOL o en la lista CSOL. Esa visa 457 es una visa que no tenía plazo, es decir, una empresa australiana podía contratar a sus trabajadores en contratos de 2 años, de 5 años, de 10 años, y era renovable y de manera indefinida. Esa visa 457 daba paso a la residencia permanente cuando el trabajador había estado con la empresa 2 años. Bueno, ¿qué pasa? Ahora esa visa 457 se abre en 2 opciones, una de corto tiempo, short term, hasta por 2 años, y una de medio tiempo, que se llama medium long term, hasta por 4 años. Y se determina una manera progresiva de implementar los cambios.
para que en marzo del 2018, es decir, prácticamente dentro de un año, la visa 457 deja de existir y empieza la nueva lista que se llama TSS, Temporary Skill Shortage. Entonces vamos a ver esas 4 etapas que tienen los cambios en los que la 457 empieza a desaparecer. Primer cambio son los que suceden ahorita, o primera etapa de cambios es lo que sucede ahora el 19 de abril, que son los siguientes. Primero, la lista SOL, que conocíamos todos como la lista de skills, es sustituida por la Medium and Long Term Strategic List, Skill List. Aquí hay simplemente un cambio de nombre. La lista no cambia, el número de ocupaciones se mantiene, son exactamente las mismas ocupaciones que están en la SOL. Resumidas cuentas, cambia de nombre, sigue siendo la misma. Segundo cambio, la CSOL, que era la lista que requería patrocinio de estados, se sustituye por la Short Term Skill Occupation List y se le quitan, se remueven 216 ocupaciones. Una lista que tenía más de 600 ocupaciones se convierte en una lista de 400 ocupaciones. Cuarto elemento, se incluyen condiciones que se llaman caveats a muchas de las ocupaciones, tanto en la Long Term List como en la Short Term List. Y ese quizá es el cambio más importante, como lo vamos a ver un poco más adelante. Para la visa 457, las ocupaciones en la short list son elegibles para visa 457 de hasta 2 años y las ocupaciones en la medium and long term list son elegibles para visas 457 hasta 4 años. Las personas que estaban aplicando a visas con ocupaciones en las ocupaciones removidas, en esas 216 ocupaciones que salieron de la lista, simplemente les devuelven la plata. Es decir, no se respeta el derecho de que ya hubiesen aplicado, simplemente se les devuelve la plata. Primer grupo de cambios grave. No quiero tampoco minimizar la importancia que tienen estos cambios, pero tampoco son más que estos que les acabo de mencionar. Con estos cambios vamos a vivir 2 meses. ¿Por qué? Porque el 1 de julio del 2017 vienen los siguientes cambios. Primero, la Short Term List va a ser revisada y reevaluada por el Departamento de Empleo. Y la Long Term List va a ser revisada por el Departamento de Educación y Entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que la lista de Short Term es revisada con base en criterios que le importan al Departamento de Empleo. ¿Cuál es el gran motivo para que exista el Departamento de Empleo en Australia? Pleno empleo. Es decir, lo que ellos quieren es que las ocupaciones que estén en la Short Term List sean ocupaciones que le permitan a la economía australiana crecer de manera inmediata, de manera actual. Mientras que la segunda lista, la Medium and Long Term List, es evaluada por el Departamento de Educación y Entrenamiento, que tiene una visión de más largo plazo. ¿Por qué? Por lo que ellos dicen, el Departamento de Inmigración usa 2 criterios, básicamente. Primer criterio, ¿cuáles son aquellas ocupaciones que Australia se demora en formar? Es decir, formar ingenieros, formar profesores, formar psicólogos, formar arquitectos, es un tema que demora por lo menos 4 años, si no 6 años. Y eso es largo plazo. Y la economía australiana requiere esas ocupaciones de una manera urgente. Entonces, esas ocupaciones que se requiere largo tiempo para formar, entran a la long term list. Primer criterio. Segundo criterio, ¿cuántas de las personas que están en Australia estudiando esas ocupaciones van a quedarse en Australia? Es decir, ¿cuál es la capital orgánica, la capacidad orgánica que tiene Australia de generar profesionales y
técnicos en esas ocupaciones. Con base en esos dos criterios, el Departamento de Educación y Entrenamiento dice, estas ocupaciones que nos demoramos mucho en formar a la gente y que no hay muchos que lo estén estudiando, los vamos a traer de afuera. Entonces, tenemos que esperar que en julio, 1 de julio, inicio del año fiscal, vuelvan a cambiar las listas. Y eso evidentemente pues genera una situación de incertidumbre en lo que para quienes estamos haciendo procesos de migración, eh, pero no es una incertidumbre que yo diría de un 100%. Ordinariamente las listas y en particular la lista SOL, ahora la Long Term List, no es una lista que cambie de manera radical. ¿Por qué? Porque los principios fundamentales que generan que ocupaciones como las ingenierías, como contabilidad, como arquitectura, como los profesores, estén en esa lista, son situaciones económicas que se mantienen de manera permanente en Australia. Tercer elemento de la visa 457, elemento que cambia en julio del 2017, se retira la excepción de inglés para salarios superiores a $96,000. Es una excepción que existe en este momento cuando una empresa australiana necesita contratar a una persona y esa persona va a tener un salario de más de $96,000, no tiene que presentar prueba de inglés. Esa excepción se retira y esto es un elemento que vamos a encontrar de una manera consistente a lo largo de todos los cambios, y es que sin inglés no hay visa. Y es cada vez más claro ese principio. Cuarto elemento que cambia en julio de 2017, va a haber mucho más claridad en los requisitos de entrenamiento. Básicamente lo que promete este cambio es que la obligación que tienen los empleadores australianos de invertir en en el entrenamiento de su personal australiano, eso se va a aclarar de una manera más específica. Las normas que regulan esa inversión en entrenamientos en este momento, digamos que pueden ser más claras, son actualmente bastante vagas. Quinto cambio, a partir de julio va a ser obligatorio los requisitos de carácter para todos los aplicantes a visa 457. Requisitos de carácter son básicamente chequeos de policía de todos los países donde hayan vivido en los últimos 10 años. Ese elemento no existe actualmente. Y ese es el grupo de cambios de julio de 2017. Y, y ahí pasamos 6 meses, es decir, hasta diciembre de 2017. En diciembre de 2017 entra un cambio nuevo que consiste en el cruce automático de información entre el Departamento de Inmigración y la Oficina de Impuestos, el Australian Taxation Office, el ATO. En este momento, ese cruce de información no es un cruce de información automático. Es decir, cuando nosotros presentamos visas 457, tenemos que presentar como documentos adicionales los records de impuestos de la empresa y los records de impuestos del cliente. Esa información ahora va a ser sistematizada, va a ser automática, lo que genera un elemento de precisión entre la información que tiene el departamento y la información que tiene la oficina de impuestos. Y de esa manera, de alguna manera, se controla que lo que le prometen en términos de salario a los empleados en visa 457 sí realmente se cumpla. Y ya viene el último cambio, que son los cambios de marzo 2018, donde se desaparece completamente la visa 457 y empieza la TSS. La TSS es una visa que tiene básicamente estos 6 elementos. Primero, se requiere que cada aplicante tenga por lo menos 2 años de experiencia en la ocupación para que lo emplea la empresa. Segundo, hay que ejecutar lo que se llama Labor Market Test, que consiste en
oferta que hace la empresa australiana del cargo al público australiano antes de proceder a contratar empleados extranjeros. Tercero, se mantiene un mínimo salario, un minimum salary rate. En ese momento ese minimum salary rate es de $53,900 anuales. Cuarto, carácter, es decir, chequeos de policía. Quinto, se incluye un elemento que se llama Workforce Non-Discriminatory Criteria, que consiste en que la empresa tiene que demostrar que contrata tanto extranjeros como nacionales y viceversa, tanto nacionales como extranjeros. Esto va a ser muy interesante porque de alguna manera va a presionar empresas que solamente contratan australianos a que contraten extranjeros. Se mantienen los requisitos de entrenamiento y esos son los elementos, digamos, comunes a las dos visas. ¿Cuáles dos visas? La visa temporal de 2 años y la visa temporal de 4 años. La primera de ellas, la visa temporal de 2 años, es una visa en la que aplica la Short Term List. Permite una sola renovación, es decir, entras hasta por 2 años, la empresa puede renovar el contrato por otros 2 años y no más. Y ahí se acaba la vigencia de esa lista. Eventualmente una persona pudiera saltar a otra visa desde una TSS, pero como tal simplemente tiene una renovación. Requisito de inglés mínimo 5, promedio de 4,5 en el IELTS o los equivalentes en los otros exámenes. Se mantiene el criterio, es el mismo que tenemos en este momento. Y como un criterio nuevo entra el Genuine Temporary Entrant. Ese criterio que ya conocemos a través de las visas de estudio y a través de las visas de turismo es un criterio bastante peligroso. ¿Por qué? Porque le genera un altísimo grado de discrecionalidad a los oficiales del departamento para aprobar o no una visa. Y esto realmente sí nos preocupa como agentes de migración, porque le pone un elemento de incertidumbre muy grande a las TSS de 2 años. La segunda TSS de 4 años está regida por la Long Term List. La actual SOL, perdón, permite una renovación, pero esta da paso a la residencia permanente. No a los 2 años, pero sí a los 3 años. Cambio interesante, sigue existiendo el camino de trabajar para una empresa australiana y después pasar a la residencia permanente. Ese es un camino muy, muy, muy recorrido por personas que vienen a Australia a estudiar, se vinculan a una empresa después de haber estudiado y de allí pasan a la residencia permanente con el patrocinio de la empresa. El camino sigue existiendo, simplemente se ha dilatado en 1 año más de trabajo. Exige inglés mínimo de 5, lo cual no es tampoco un cambio muy significativo. Y con eso realmente completamos la explicación de los cambios que fueron más significativos en la visa 457. Ahora pasamos a ver los cambios en la visa ENS. Rápidamente, ¿qué es la ENS? Es una visa que permite a las empresas australianas contratar empleados extranjeros y ofrecerles la residencia permanente, es decir, nominarlos para residencia permanente. La NS o visa 186 tiene 2 caminos, uno que se llama Direct Entry, es decir, la empresa directamente los presenta como para la residencia permanente, como candidatos para la residencia permanente, y un segundo camino que se llama Transitional Stream, que consiste en que una persona que ha estado en la visa 457 2 años puede ser nominado por su empresa para una NS Transitional Stream a los 2 años de haber trabajado con ellos y proceder a la residencia permanente. Hermana de la visa NS existe la RSM, que es una visa que permite a las empresas australianas que están en región, es decir, que no están en el área metropolitana,
a patrocinar empleados también para la residencia permanente. ¿Qué ventaja tienen las empresas regionales sobre las empresas que están en Melbourne o en Sydney o en Brisbane? Que la visa regional, la RMS, es una visa que le permite contratar personas por fuera de la SOL, por fuera de la CSOL, única, y lo único que se requiere es que tengan una ocupación en el código ANSCO de nivel 1, 2 o 3. Es decir, esto incluye todos los gerentes, incluye a todos los profesionales, incluye a todas las personas que tengan una formación técnica. O sea que tiene un espectro de acción muy, muy, muy amplio. Esa es la actual y cómo cambia. Primer cambio, se sustituye la SOL y la CSOL por las listas que habíamos mencionado, la Short Term y la Medium Term, y salen 200 ocupaciones de la CSOL. Y los cambios en esta visa también se determinan en 4 etapas. La primera de ellas, la del 19 de abril, que es exactamente lo que mencionábamos hace un momento, la SOL sustituida por la Medium Long Term, la CSOL sustituida por la Short Term, 216 ocupaciones salen de la CSOL, se incluyen condiciones en las ocupaciones y aquí, a diferencia de lo que pasó en la 457, las personas que ya aplicaron a una NS o a una RMS no son afectadas. Es decir, a diferencia de los anteriores, estas personas se les mantiene las normas vigentes cuando aplicaron. Este es el total de los cambios inmediatos. Después viene lo que va a suceder en julio de 2017. En julio de 2017 tenemos la revisión de la lista short term, la revisión de la lista de medium long term. Se incluye un criterio nuevo y es que las personas que apliquen a estas visas se les va a requerir inglés de 6. En este momento, las personas que entran a través del Transitional Stream están eximidos de 6. Esa excepción desaparece y se pone una cota de edad, un máximo de edad que son 45 años. Es decir, la cota vigente, que es de 50 años, se reduce en 5 años. Tercera etapa, diciembre de 2017, lo que habíamos visto exactamente igual en la 457, cruce de información automática con la oficina de impuestos. Y llegamos a la definición final de lo que van a ser estas visas a partir de marzo del 2018. Aquí quizás es el cambio más radical para la NSRMS y es que únicamente va a aplicar la medium and long term. Es decir, todas esas ocupaciones en la short term list no serán elegibles para residencia permanente. ¿Qué nos está diciendo la norma? Lo que nos está diciendo es que a residencia permanente únicamente las personas que estén en la long term list, es decir, personas que estratégicamente Australia necesite en el largo plazo. Y con eso, de alguna manera, se le cierra la puerta a muchas ocupaciones que están en la short term list y que a través del transitional stream logran la residencia permanente. Habrá definitivamente que encontrar otro camino. Segundo cambio, mínimo salario de 53.900, también nuevo. No existía salario mínimo en estas visas y especialmente importante el cambio o grave el cambio para las visas regionales, porque definitivamente si bien $53,000 no es un salario especialmente en Sydney o en Melbourne, sí definitivamente es un salario muy significativo cuando estamos hablando de zonas regionales. Tercer cambio, el plan de transición, el Transitional Stream, para una persona que está en la 457 y que pasa a la residencia permanente es de mínimo 3 años, no de 2. O sea que en Transitional Stream, 2 cambios significativos. Uno,
solo para las ocupaciones que están en la medium long term list, y segundo, mínimo 3 años de trabajo con el nominador. Requerimiento, mínimo 3 años de experiencia en cualquiera de los caminos, en el Direct Stream y el Transitional Stream, edad máximo 45 años, y se sigue insistiendo en los requerimientos de entrenamiento para la empresa. Esa va a ser la nueva visa NS RMS. Pasemos al tercer cambio, que es el de cambio de listas. Las listas cambian como modificación de la dirección de inmigración, es decir, el acto del ministro, donde se definieron las listas. Es decir, en el año 2016, en junio, salió la Immigration Direction 59, que dijo, estas son las ocupaciones que están en la SOL, estas son las ocupaciones que están en la CSOL. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? El 18 de abril sale una Immigration Direction, la 40 del año 2017, y dice, la SOL es ahora esta otra lista que vamos a llamar Medium and Long Term Strategic List, y la CSOL se va a llamar ahora Short Term Skill Occupation List. Esto es muy importante porque esas listas son la base que se usa en términos de ocupaciones para la visa 189, para la visa 190, para la visa 489, para la visa de graduado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde viene el impacto. Un elemento importante es que se introducen caveats, es decir, se introducen condiciones a determinadas ocupaciones. Por ejemplo, ingeniero industrial. Ingeniería industrial es una ocupación que estaba en la SOL, permanece en la SOL, pero le ponen una condición. La condición es una persona que tenga esta ocupación solo puede aplicar a la visa 189, a la visa 485 o a la visa 489 con patrocinio familiar, es decir, cuando tiene un hermano, cuando tiene un tío, cuando tiene un primo en Australia. ¿Qué está diciendo? Ingenieros industriales no son elegibles a visas con patrocinio de Estado. Ese es un cambio importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que viene a Australia a estudiar ingeniería industrial con la idea que esta visa le lleve a migración permanente con patrocinio de Estado, ya no pudiera hacerlo con patrocinio de Estado, ya tendría que hacerlo a través de una visa 189 de patrocinio, sin patrocinio, tendría que hacerlo de manera independiente. Ejemplo de caveat. Ejemplo de caveat en el caso de Marketing Specialist, por ejemplo, es la nota 10 en términos de cómo está redactada la norma. Y cuando un Marketing Specialist es elegible para la visa 457 solamente si la empresa que lo patrocina tiene ventas de más de $1 millón al año y el salario que le ofrece es de más de $65,000. Entonces, esta condición también cambia, y así vamos a encontrar una serie de condiciones o de caveats en muchas de las ocupaciones. No todas las ocupaciones tienen caveats, algunas no cambian para nada, y para aquellas personas que están desarrollando su programa de migración o que están considerando arrancar un proceso de migración hacia Australia, nuestra recomendación es que miren la ocupación no solamente a la luz del código ANSCO y a la luz de la autoridad profesional que evalúa la ocupación, sino adicionalmente hay que poner un elemento que es el caveat de la lista. Estos caveats se encuentran en la página del Departamento de Inmigración, y bajo ese título, caveats, entonces uno busca la lista, la medium a long term o la short term, y en la misma página donde está estas listas aparece una tercera lista que se llama así caveats, y vas a encontrar las condiciones. A título un poco más ilustrativo, es interesante mencionar que hay caveats como lo siguiente. El caso de los chefs, siguen siendo elegibles para visa independiente,
pero pero para la visa 457, por ejemplo, solamente empresas australianas que vendan, que no sean de comida rápida, pueden contratar chefs. Y cuando se menciona que no sean de comida rápida, en esta ocasión el departamento ha sido muy claro y explica que, que los restaurantes de comida rápida son aquellos que tienen servicios de domicilio, que son servicios que ofrecen un número limitado de platos. Por ejemplo, los famosos pubs son australianos que tienen 2 o 3 platos de comida que ofrecen. Los restaurantes en los centros comerciales o las pizzerías quedan excluidas como condición de la ocupación chefs para la visa 457. Encontramos también condiciones, por ejemplo, lo que se le pone al Corporate Service Manager se mantiene dentro de la lista, pero se dice solamente es elegible para aquellas empresas que exigen que el Corporate Service Manager tenga 2 años de experiencia. Y así hay 27 tipos de diferentes caveats. Entonces es un elemento, perdón, 26 tipos de caveats. Entonces es importante que cada ocupación se mire a la luz de estos nuevos elementos. Y bueno, ya evaluando cómo queda el panorama con respecto a las ocupaciones y las visas disponibles, eso es lo que encontramos. Ocupaciones que están en la medium and long term son elegibles básicamente para todas las listas, para todas las visas, perdón. Para la visa 189 permanente, para la 489 con patrocinio personal, para la 485, que es la visa de graduado, con derechos de trabajo, para la 190, que es con patrocinio de Estado, para la 489 con patrocinio de Estado, es decir, una persona en esta lista es elegible tanto con patrocinio de un familiar como con patrocinio de Estado. Es elegible para cualquiera de las 2457, es elegible para la ANS, es elegible para la visa de graduado Post-Study Rights, es elegible para la visa regional, es decir, es elegible para todas. Mientras que aquellos que están en la Short Term Leaves son elegibles únicamente para estas visas que tenemos acá. La 190 se mantiene, es decir, aquí los estados siguen teniendo la posibilidad de patrocinar ocupaciones dentro de la Short Term List y ya los estados están empezando a acomodarse. De hecho, Tasmania ya actualizó sus listas y estamos esperando que muy rápidamente los demás que habían suspendido listas las vuelvan a publicar rápidamente. Obviamente tenemos que esperar a ver qué pasa en julio, porque en julio está anunciado el cambio de listas y por lo tanto los estados tendrán que reaccionar a ese cambio de listas. Pero está claro que los estados siguen manteniendo su facultad de patrocinar dentro de la Short Term List. También sucede exactamente lo mismo para la visa 489 con patrocinio de Estado. Una persona en la Short Term List es elegible para la 457 2 años, es elegible para la ANS siempre y cuando aplique antes de marzo del 2018. Y este es un mensaje claro para quienes están en este proceso. Este es un plazo que es un deadline y hay que tenerlo muy en cuenta, hay que acelerar esos procesos. Visa 485 para Post-Study Rights, evidentemente. ¿Por qué? Porque la visa 485, visa graduado, Post-Study Rights, no está limitada a ocupaciones, entonces sigue siendo una opción para los que están en la Short Term List, y lo mismo que la visa regional antes de marzo del 2018. También mensaje de urgencia, sigue siendo una opción para estas personas, pero hay que hacerlo antes de marzo, es decir, hay escasamente 8 meses para hacer este trabajo.
Opciones para personas que tengan, ocupación de las que fueron removidas. Básicamente está la 485 con Post-Study Rights, que es aquella visa para personas que estudian en Australia 2 años a nivel universitario, y la visa regional antes de marzo del 2018. No muchas opciones. ¿Cuál es la solución? Desde el punto de vista estratégico, lo que hay que hacer es evaluar el caso de cada persona para ver si se puede cambiar de ocupación. Acuérdense que las ocupaciones en Australia están definidos por el código ANSCO. El código ANSCO tiene una característica, y es que tiende a ser supremamente específico, mientras que las ocupaciones, sobre todo en Latinoamérica, tienden a ser bastante generales. Entonces uno siempre tiene la opción de escoger una o dos, o muchas veces más de dos ocupaciones. Allí es donde uno empezaría a ver soluciones para personas que quieran emigrar y cuya ocupación inicial pueda estar, pueda ya haber sido removida. Mm, Pasamos ahora a cambios en la ciudadanía. Básicamente son cambios mm, temporales. ¿Por qué? Porque las leyes de ciudadanía se cambian por un esquema que se llama Ministerial Powers, que es una dirección que el ministro puede hacer sin consultarle al Parlamento, pero esta norma tiene que entrar a cambio parlamentario en diciembre. Eh, Entendemos, y hay que mirarlo así, que el gobierno es mayoritario en el Parlamento. Por lo tanto, estos cambios tienen el soporte del gobierno. Lo que vaya a cambiar en diciembre no va a ser muy diferente de lo que está hoy, pero de lo que está propuesto hoy. Pero eventualmente puede haber algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Primero, se hace ciudadano una persona que haya sido por lo menos 4 años residente permanente en Australia. Antes era necesario que fuera 4 años residente, pero se le contaba lo que tenía como residente temporal, y bastaba un año de residencia permanente. Es decir, una persona que haya estado en Australia como residente temporal, ya sea como estudiante o como trabajador en una visa 457, se le valía ese tiempo hacia la ciudadanía, y solamente se le pedía un año de residencia permanente. Ahora no, el tiempo que estuvo como residente temporal no le vale. Eh, Caso muy significativo, las visas de pareja. El tiempo que ha estado como en Bridging Visa o en visa temporal no le vale, y muchas veces pues eso son bastantes años. Segundo cambio grave, importante, test de inglés. Se requiere demostrar que se tiene nivel de inglés a nivel competente. No es claro que cuando se dice nivel competente el ministro se haya querido pronunciar en términos técnicos de Competent IELTS 6 en cada una de las bandas. Eso no es claro, porque el uso de la palabra competente dentro del discurso del ministro es en el sentido general o normal de la palabra, no en el sentido técnico. Entonces esperemos a ver cómo eso queda regulado. De hecho, no sabemos si va a ser el IELTS o no, simplemente se habla de que tengo un nivel competente de inglés. Tercer elemento, fortalecer la lealtad a Australia sobre cualquier ciudadanía. Sucede mucho, personas que tienen dos nacionalidades ahora van a tener que jurar o que su lealtad hacia Australia sobre cualquier otra nacionalidad. Una persona que tenga ciudadanía, por ejemplo, siria y australiana, tiene que decir que su primera lealtad está con Australia, no con Siria. Más incremento de preguntas en el test de ciudadanía acerca de valores australianos, acerca de convencimientos democráticos, acerca de respeto a libertades. Este elemento viene sobre todo orientado a fortalecer elementos muy de democracia, es decir,
la ley está por encima de la ley religiosa, pero la ley civil está por encima de la ley religiosa. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. La libertad de expresión no tiene límites. Es decir, una persona que manifiesta su opinión en un medio de comunicación y alguna otra se siente ofendida, no es motivo de sancionar al que manifestó su opinión. Eh, Esos son los valores que se quieren fortalecer a través del test de ciudadanía. Y el quinto elemento es evidencia de la integración a Australia. ¿De qué estamos hablando? Se quiere evitar que personas que se hagan ciudadanos se hayan mantenido aisladas de la sociedad australiana en un gueto donde no hablan inglés, donde no comparten los valores australianos, donde al contrario critican a los australianos por la forma como vivimos. No, la idea es que una persona que aplique a la sociedad australiana se integre a la sociedad, trabaje en Australia, vaya a los colegios, haga parte de la comunidad, lleve a los niños para las vacunas, es decir, sea parte de la sociedad, no que simplemente esté acá y muchas veces lo que hace es que se radicalizan en contra de Australia porque no comparten los valores australianos. La idea del test de ciudadanía es, si tú quieres ser australiano, lo eres porque crees que Australia es el sitio donde quieres vivir. Eh, Se habla de la ciudadanía como un premio, no como un derecho. Es decir, un premio para personas que quieren vivir como somos los australianos. Y esos son los cambios. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, muy bienvenidos a través de nuestra página web, a través de contactos telefónicos, nuestros consultores, los case managers en cualquiera de las oficinas, tanto en Colombia como en Australia. Estamos para atenderlos y bienvenidos a Australia.